Bienvenidos a todos a una nueva capacitación. En esta ocasión vamos a tocar el tema de inteligencia artificial y bueno, su integración dentro del ámbito educativo. Vamos a ver cómo los nuevos recursos, las nuevas tecnologías están transitando por nuestras aulas, por los celulares de nuestros alumnos, por las computadoras de nuestros alumnos. Vamos a ver de qué se trata, qué es la inteligencia artificial, cómo es su funcionamiento, cuáles son las aplicaciones que más nos van a ayudar y de cuáles aplicaciones hay que tener cuidado. Bueno, sin más que decir, le doy la bienvenida. Este curso se llama Aplicaciones Prácticas de la Inteligencia Artificial en las escuelas, o sea que le vamos a brindar herramientas que ustedes puedan aplicar dentro del aula, ¿sí? Este curso ha surgido ante la necesidad de preparar, de capacitar a los docentes en estas nuevas herramientas que están surgiendo y que todos los días se encuentran en constante evolución. Tengan en cuenta que el tema de inteligencia artificial, junto con lo más conocido que es ChatGPT, ha surgido en el año 2022 y en el año 2024 tenemos una enormidad de aplicaciones que nos dan cierto beneficio y que hay que tener ciertos cuidados. Toda esta herramienta lo vamos a ver desde un pensamiento crítico, ¿sí? Para fomentar el desarrollo, la creatividad del alumno y, bueno, enfrentarlo a nuevas situaciones problemáticas, del cual él sepa utilizar estas herramientas y, bueno, lo pueda aplicar ahora y en un futuro cercano, porque el ámbito laboral sigue constantemente cambiando. Como dijimos, bueno, los objetivos va a ser capacitar a los docentes para que tengan un pensamiento crítico en cuanto a las aplicaciones de inteligencia artificial que hay en el mercado, que hay en la internet, ¿sí? Algunas inteligencia artificial nos van a dar informaciones fidedignas y otras van a ser informaciones erróneas y nosotros como docentes guía vamos a tener que saber enseñarle al estudiante que tenga ciertos cuidados como nosotros también. ¿Sí? Vamos a desarrollar materiales innovadores, le vamos a tratar de dar ciertas aplicaciones, ciertas directivas o prompts, ¿sí? Para que nuestra inteligencia artificial trabaje a nuestro favor y de acuerdo a los parámetros que nosotros les indiquemos. Nunca dejemos a la inteligencia artificial que tenga un libre albedrío, porque si no puede imaginar y nos va a dar cosas erróneas. Entonces desarrollaremos materiales innovadores, pero bajo un parámetro. Y justamente ahí también tenemos el uso responsable de la inteligencia artificial. Nosotros siempre deberemos indicarle la guía a la inteligencia artificial de su comportamiento y cómo desarrollar estas planificaciones, ¿ves? Ahí dice personalización del aprendizaje. Trataremos de aprender directivas para que nuestra inteligencia artificial desarrolle secuencias didácticas, como así también planificaciones, tras una lectura de los contenidos, de los parámetros que nosotros les tenemos que indicar y que él lo desarrolle, ¿sí? Esto nos ayudará a realizar nuestras tareas repetitivas de una manera más rápida, pero que lo tenemos que hacer de una forma consciente, lo tenemos que hacer de una manera ética, moral, responsable, sobre todo responsable de estas nuevas herramientas, ¿sí? Bueno, sin más que decirle, tratemos de ir definiendo lo que es una inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial es una rama de la informática que trata de simular, que trata de emular los pensamientos humanos para realizar ciertas tareas, ¿sí? Por supuesto, la inteligencia artificial no tiene la conciencia de una persona, pero puede emularla. ¿En qué característica? En el aprender, en el razonamiento, en el lenguaje, la robótica, la visión, ¿sí? No es un aprendizaje consciente, ¿sí? Bueno, justamente desde allí se desglosa uno de los conceptos que nosotros tenemos aquí al comienzo, ahí lo estoy marcando con el puntero del mouse, dice aprender. ¿De dónde aprende la inteligencia artificial? La inteligencia artificial aprende de las informaciones que tiene dentro de su base de datos, ¿sí? Pero el aprender para nosotros una razón consciente, una aplicación consciente de nuestro interior, el aprender es a través de la experiencia, ¿sí?
Y la inteligencia tiene el aprender a través de la experiencia, sí, él aprende a través de la experiencia, pero regulando parámetros. Él tiene ciertas configuraciones y si algo está fallando y encuentra otro camino que es mejor que el anterior, él configura internamente estos nuevos parámetros. Y esa es su forma de aprendizaje. No es un aprendizaje consciente, es un aprendizaje de configuración de parámetros, ¿sí? Luego tenemos el razonamiento. Se dice que la razón es propio de los seres humanos y como puede ser que la inteligencia artificial tenga razonamiento. No es un razonamiento en sí como lo que nosotros tenemos, es un razonamiento que se da en la relación entre la base de datos y sus reglas lógicas. Acá estoy yo un poquito estorbando, que voy a bajar, ¿sí? Entre la base de datos y sus reglas lógicas. ¿Cuáles son las reglas lógicas? Las fórmulas matemáticas, los algoritmos que nosotros usamos en programación, ¿sí? Entonces, ¿cómo razona la inteligencia artificial? Él razona a través de datos que tiene en su base de datos y los algoritmos, o sea, las reglas lógicas. Entrecruzando estas dos herramientas, él realiza una toma de decisión. Luego tenemos otra característica que es el PLN, que reiteradas veces lo van a estar escuchando cuando se habla de inteligencia artificial, pero no es más que él entienda de lo que nosotros hablamos y también él pueda generar sus propias palabras, o sea, entender lo que hablamos y él hablar a la misma vez. Luego tenemos la robótica, que es más que nada la manipulación de la maquinaria física, tangible, ¿sí? Y luego tenemos la visión por computadora, que es la detección de elementos. Él lo ve a través de cámaras y puede lograr interpretar qué objeto es o en qué situación se encuentra, ¿sí? Y lo que se busca justamente con la inteligencia artificial es crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente lo hacemos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Son tareas que a veces como vigilante son tareas repetitivas en las cuales se puede sustituir, o es un peligro justamente del empleo laboral de un sereno, de un vigilante, ¿sí? Pero que es una tarea que lo puede realizar la inteligencia artificial junto con recursos físicos, junto con recursos de hardware, ¿sí? Continuemos. Acá vamos a ver ejemplos, corriendo, ¿sí? Acá vamos a ver ejemplos de dónde se encuentran hoy en día inteligencia artificial. Tenemos el reconocimiento por voz, que podemos apelar a los ejemplos de Google, a los ejemplos de Google, a los ejemplos de Siri en Apple, ¿sí? Google en Android, Siri en Apple. También tenemos la visión por computadora, que esta es una cámara de seguridad con inteligencia artificial incluida y que puede detectar objetos y movimiento. En este caso puede detectar un perro, una bici, un auto, ¿sí? Y luego al final algo muy importante que lo estamos viendo hoy en día, el lenguaje o el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Que él entienda lo que nosotros hablamos, ¿sí? Que comprenda, que entienda y que pueda generar sus palabras para responder. Estos no son los únicos ejemplos que nosotros tenemos. Tenemos una gran variedad de ejemplos que están insertos de inteligencia artificial en nuestro día a día y no nos damos cuenta. Por ejemplo, Netflix. Cuando nosotros vemos una película, este tipo de inteligencia artificial básica, limitada, lo que hace es ir guardando patrones, ¿sí? Entonces, al guardar patrones nuestros de comportamiento, ¿sí? Nos puede brindar de manera más personalizada las películas que nosotros queremos ver. También tenemos a Amazon o como Mercado Libre, ¿sí? Que también poseen inteligencia artificial, ¿sí? Que poseen inteligencia artificial y, y ellos nos van a recomendar ciertos productos
que son afines a nuestro interés. También lo tenemos a Alexa, ¿sí? O Siri por los dispositivos que se encuentran dentro de las casas y nosotros les podemos ir pidiendo que prendan las luces, que las apague, que prenda el aire acondicionado. Bueno, todos esos pedidos poseen inteligencia artificial, todos estos productos poseen inteligencia artificial, algunas inteligencias bastante fuertes y otras bastante débiles, que ya la vamos a ir tratando de clasificar. Ahí también tenemos otra imagen, la de autos autónomos, ¿sí? Que son justamente dirigidos u orientados por o a través de inteligencia artificial. Antes de ir viendo los tipos de inteligencia artificial, vamos a tratar de comprender cómo fue evolucionando la inteligencia artificial desde su inicio, ¿sí? La inteligencia artificial nace en 1943, ¿sí? Con el primer modelo de neurona artificial. Acá lo tenemos, ¿sí? Este modelo de neurona artificial se basa sobre la neurona biológica. Bien, entonces vamos a ver cómo es una neurona biológica. Acá a mano izquierda, será mi mano izquierda, capaz que tendrá a la derecha, dependiendo de cómo se vea, ¿sí? En esta parte, en esta sección donde yo le estoy marcando con el puntero del mouse, tenemos una neurona natural, ¿sí? En las cuales en el inicio de estas neuronas tenemos algo que se llama dendritas, ¿sí? Las dendritas es por donde ingresa justamente la información y luego tenemos el núcleo en donde se procesa la información que es recibido a través de las dendritas y luego de haber sufrido ese proceso, ese cambio, esa toma de decisión dentro del núcleo, esto va a salir por la sinapsis como un evento de salida, como algo que sale, ¿sí? Como una información o como una toma de decisión que sale. Eso es una neurona natural, ¿sí? Una neurona biológica. Sus dendritas donde entra la información, el núcleo donde se procesa y la sinapsis donde sale. Basándose sobre esta neurona natural es que se genera el primer modelo de neurona, ¿sí? Y este primer modelo de neurona tiene sus entradas que son vectores, los vectores o matrices como nosotros lo conocemos en programación. O sea, tenemos entradas de datos que pueden ser valores justamente numéricos o valores alfanuméricos, ¿bien? Tenemos entrada a través de vectores o a través de matrices. Y nuestro núcleo no es más que nada más que una función matemática. Eso es todo. ¿Qué tenemos adentro de una neurona digital propia de la inteligencia artificial? Una función matemática. Esta función lo que me permite a mí es procesar los vectores o las matrices que están ingresando desde las supuestas dendritas naturales, ¿sí? Van a ser procesadas y van a emitir una salida, o sea, una toma de decisión, ¿sí? Van a emitir una salida, una respuesta. Entonces, ¿qué es una neurona? ¿Qué es una neurona de la inteligencia artificial? No es más que una función matemática en donde se ingresan los valores, en donde se procesan los valores y tenemos una salida, una respuesta, una función matemática. Por supuesto, al evolucionar luego estas redes neuronales digitales han sido ajustada de forma paramétrica, si supera el 60% de algo o si es menor al 50% de algo, va a suceder algo. Entonces, no es una función matemática exacta, precisa. También va a tener parámetros de tolerabilidad, ¿sí? Acá justamente vamos a ver cómo es una neurona, ¿sí? Natural. Y abajito vamos a ver cómo es una neurona digital, ¿sí? Sus entradas, su proceso, que es una función, y su salida. Pero cuando hablamos de redes neuronales, son muchas neuronas, muchas. Entonces, acá vamos a ver una red
una red neuronal natural en donde tenemos las dendritas para las entradas, los núcleos para los procesos y la sinapsis para salida. Estas sinapsis se van a conectar con las nuevas dendritas para seguir tomando decisiones, ¿sí? Para seguir realizando procesos neuronales. De la misma manera funcionan las redes neuronales de una inteligencia artificial. Las entradas de una neurona se convierten en las salidas de la otra. O sea, yo voy a tener una entrada, va a ser el proceso, va a tener una salida y esa salida va a ser la nueva entrada de una nueva neurona y que va a ir aportando ciertas tomas de decisiones, ciertas respuestas, ¿sí? Estas entradas, estas salidas se dividen por capas. La primera capa se llama capa de entrada, donde van a entrar los vectores, donde van a entrar las matrices, toda la información, todos los datos. Y adentro, dentro del núcleo donde se van a ir tomando las decisiones, se les suele llamar capas ocultas. Y finalmente tenemos las capas de salida o las respuestas, si es que lo queremos decir de esa manera. Luego de que se genera el primer modelo de neurona artificial, neurona, solamente neurona, yo hablo de neurona y redes neuronales para que comprendan, ¿sí? Luego que se ha generado la primera neurona artificial, en 1950 tenemos justamente la primera máquina de simulación humana. Y acá es donde surge uno de los tests más conocidos de la historia esta de la inteligencia artificial, que se llama el test de Turing. ¿De qué se trata el test de Turing? El test de Turing trata de poner a un juez, a una persona, en el medio de la conversación y hacerlo interactuar con dos elementos. Un elemento es una persona física, es una persona humana, y el otro elemento es una computadora. Si el juez o la persona que está interactuando no logra detectar quién es la persona humana y quién es la computadora, se puede decir que ha pasado el test de Turing, ha aprobado y bueno, no es detectable esta inteligencia artificial. Bueno, acá surge el test de Turing, que hoy en día, si lo vemos, se ha avanzado tanto que es casi indetectable eventualmente que se está hablando con una computadora. En 1956 surge justamente el tema de la conferencia de Dartmouth y acá es donde se da la primera vez el concepto de inteligencia artificial. Se acuña por primera vez el concepto de inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth, ¿sí? Luego, en 1961, surge el tema de los robots, el tema de inteligencia artificial, más que nada para el tema de la industria. En esta ocasión, la inteligencia artificial que se había desarrollado era limitada, tenía ciertos peligros, había programaciones que no se habían puesto y entonces han surgido los accidentes y desgraciadamente con muertes de empleados que han sido, bueno, que los daños han sido ocasionados justamente por este tipo de maquinaria que luego sí ya han sido modificadas, reprogramadas para que al estar en contacto con un ser humano tenga ciertas precauciones, ya sea que se apague o ya sea que apague algún equipamiento, ¿sí? Ciertos parámetros que antes no se habían puesto y bueno, al ocurrir accidentes fueron evolucionando los programadores, fueron mejorando los diseños y tomando sus debidos recaudos. Hay partes oscuras, grises dentro del crecimiento de la inteligencia artificial. Luego, en 1966, ¿sí? Tenemos la simulación de una conversación humana. ¿De qué se trata esto? Es del primer programa de inteligencia artificial llamado ELIZA. ¿Qué pasa con ELIZA? ELIZA fue programado con la idea de que se comporte
como un psicólogo, un psicoanalista, con los parámetros humanizadores, se podría decir, porque lo que ella hacía era más que nada preguntar cómo te sientes, este, o sea, indagar dentro de la conversación que se tenía con ella, y ella detectar las palabras clave para la generación de la respuesta, para poder encauzar. Entonces Elisa, el programa Elisa, había surgido con una idea más de psicóloga, ¿sí? Se cuenta en la historia justamente que el programador le brinda a su secretaria este programa, y la secretaria se hizo muy condependiente de Elisa, porque Elisa cada vez le iba consultando sobre su comportamiento, qué es lo que le sucede, y al sentirse ya, al sentir empatía con esta inteligencia artificial, se hizo dependiente de la misma, ¿sí? Y bueno, hay que tener cuidado justamente en la utilización, porque hoy en día la inteligencia artificial ha avanzado bastante, y las recomendaciones que puede hacer al usuario a veces no son conscientes, con sentimientos, con afinidad, sino con reglas lógicas, como sucedía en este tipo de programa. Elisa era un programa del tipo de psicoanálisis, basado justamente en el tema de humanístico, el de preguntar, el de consultar, ¿sí? Como lo habíamos dicho hace un momento. Bueno, sin más que agregarle sobre Elisa, vamos a continuar. En 1970 tenemos el primer invierno de la inteligencia artificial. Este invierno de la inteligencia artificial ha surgido ante la problemática de faltante de subsidios económicos. Como sabemos, los científicos están subsidiados por las grandes empresas para el desarrollo de ciertos dispositivos, de ciertas tecnologías, y bueno, se había puesto los objetivos muy altos, y al no llegar a cumplir con esos objetivos, se han realizado recortes económicos, y bueno, ahí tuvo su primera caída el tema de la inteligencia artificial. Tuvo dos caídas, pero la primera fue la más fuerte, debido a que los recortes económicos fueron bruscos. ¿Por qué? Porque los objetivos estaban muy altos. La segunda vez que cae la inteligencia artificial en cuanto a su desarrollo fue más tenue, ¿sí? Casi en 1990 aproximadamente, por allí, pero los científicos ya habían tenido en cuenta cómo les fue en el pasado, y los parámetros, los objetivos que se habían planteado era mucho más sencillo, era mucho más amigable, era mucho más cercano de lograrlo. Entonces, el segundo invierno de inteligencia artificial no fue tan reconocido, ¿sí? Pero el primero sí, y como todo fue por culpa de recortes económicos. En 1980 se desarrollan las inteligencias artificiales para los diagnósticos en el tema de la salud. Se le introducía a estas inteligencias artificiales una cierta cantidad de imágenes, y que él reconozca ciertos parámetros para emitir un diagnóstico, un posible diagnóstico, que por supuesto era supervisado por el médico. Luego tenemos en 1990 surge el aprendizaje automático. Esto es muy importante, ¿sí? Cuando decimos que en 1990 surge el aprendizaje automático, es cuando se habla que surgió el Machine Learning, ¿sí? ¿Qué es el Machine Learning? El Machine Learning es cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es el proceso de emular, ¿sí? Emular el pensamiento humano. ¿Cómo lo hace? A través del Machine Learning, ¿sí? El Machine Learning tiene diferentes metodologías, ¿sí? El Machine Learning es un conjunto de algoritmos,
es un conjunto de herramientas matemáticas, herramientas estadísticas, ¿sí? Es un conjunto enorme de eso, de algoritmos y de recursos matemáticos, ¿sí? Entonces, el Machine Learning, hacer esto, tiene ciertos paradigmas que van a ir tomando. Uno de los paradigmas es la regresión lineal, ¿sí? Es tratar de predecir los valores que van a venir. Es una línea, ¿sí? Es como la matemática, es una línea en cuales van a decir sí, sí, no, 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 van a ir discriminando de arriba hacia abajo, ya veremos más adelante, y viendo cuáles son las inclinaciones por el sí o por el no. Entonces él va a ir tomando esa decisión. Por supuesto, la regresión lineal en ese tiempo era precario, ¿me entienden? Y luego tenemos el árbol de decisiones. Ese es otro paradigma que ha tomado el machine learning o el aprendizaje automático. ¿De qué se trata el árbol de decisiones de la inteligencia artificial? Para lo que programamos, vendría a ser como el sí y el no, el if, ¿sí? Y para lo que no programamos es como una selección, ¿sí? La toma de decisiones es cuando nosotros decimos, queremos ir a tomar un helado, sí, no. ¿Nos alcanza la plata? Sí, no. Entonces, él va tomando decisiones de acuerdo a las condiciones que se le van planteando. Y toma por el sí y toma por el no. Por supuesto, esas tomas de decisiones hoy en día por el sí y por el no están graduadas de acuerdo a porcentajes. Luego tenemos las redes neuronales que habíamos hablado anteriormente. Y luego las máquinas de vectores de soportes. Y este es un poco más complejo, lo vamos a dejar al final o bien cuando se pueda, ¿sí? Eso es muy importante. 1990 surge el aprendizaje automático. Y mucho cuando hablamos afuera, lo hablamos de Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning o aprendizaje automático? Conjunto de recursos matemáticos, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, tendencia, estadística, media, modo, todo, más algoritmos lógicos que me va a permitir aplicar esos recursos matemáticos, ¿sí? En 1997, bueno, surge un hito, ¿sí? En donde la primera computadora de IBM llamada Deep Blue, ¿sí? Bueno, gana al ajedrecista campeón mundial, ¿sí? Ahí lo tenemos, ¿sí? A la IBM Deep Blue. Y bueno, ganándole al mejor del mundo en el juego de ajedrez. ¿Por qué? Porque ya aprendía a reconocer patrones y podía procesar de una manera más rápida. Luego, con el avance de los tiempos, ya en el año 2000, surge algo muy importante, ¿sí? Cuando nosotros teníamos el invierno de la inteligencia artificial, habían encarecido los recursos económicos, por los cuales no teníamos buenos avances en cuanto al software y tampoco en cuanto al hardware. ¿Por qué? Porque aunque no se crea, la inteligencia artificial utiliza muchos recursos en cuanto a energía eléctrica, utiliza muchos recursos en cuanto a procesadores para la velocidad, para el resguardo de datos, ¿sí? Y ahí justamente surge un concepto muy importante. Consume mucha agua para refrigerar grandes gabinetes en donde se alojan los servidores de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces tenía este desarrollo de inteligencia artificial tenía que estar acompañado por el aspecto económico y por el aspecto de hardware también. Y en el año 2000 se genera un gran boom que es la Big Data. ¿Qué es la Big Data? Es cuando se logra acceder a través de Internet con un montón de información, un millar de datos que pueden alimentar a la inteligencia artificial para que tenga un mejor aprendizaje. O sea, como dijimos, ¿cómo aprende la inteligencia artificial? Parametrizando o configurando parámetros para que se pueda para que se pueda realizar mejores tomas de decisiones. Ahí está. Entonces, ¿cómo aprende él? Él aprende ajustando parámetros. Entonces, va a necesitar datos para mejorar esos ajustes. Ahí está, antes que se me entreguen todos los conceptos, ¿sí?
Y en el 2012 surge la revolución del aprendizaje profundo. Este, Acá en el tema del aprendizaje profundo, más que nada se habla sobre el fortalecimiento, ¿sí? O el desarrollo de la Deep Blue, o sea, de las redes neuronales, ¿sí? Eh, Al comienzo, cuando nosotros hablamos de neuronas y redes neuronales, la idea es que ahí surgió el primer modelo de neurona, ¿sí? Y acá en el aprendizaje profundo es donde ya se habla de redes neuronales, en donde una va a interactuar con la otra y van a generar nuevas tomas de decisiones, mucho más complejas y mucho más eficientes. Y luego tenemos los futuros de la inteligencia artificial. Y ahí es donde surgen dos conceptos. La inteligencia artificial de la teoría de la mente. ¿Qué significa esto? Que se intenta que la inteligencia artificial comprenda los sentimientos que tiene el ser humano. Comprenda los sentimientos. Porque hoy se puede preguntar, te puede responder, pero lo hace a través de una regla lógica, a través de una tabla lógica, ¿sí? Y lo que se busca acá es que comprenda los sentimientos humanos. Y luego, mucho más adelante, la idea es tener una inteligencia autoconsciente. ¿Qué significa que sea autoconsciente? Que pueda comprender los sentimientos de las personas y que sea un dispositivo de sentimientos, que también tenga su sentir, ¿sí? Que comprenda sentimientos y sienta sus propios sentimientos, ¿sí? Bueno, esos son las futuras inteligencias artificiales. Se verán, no se verán. Tendremos que ir caminando en el proceso y ya iremos descubriendo si se logra o no. Tipos de inteligencia artificial. Bien, ya hablamos qué es una inteligencia artificial, cómo fue evolucionando, hicimos un vistaje de cómo funciona la inteligencia artificial, qué es lo que tiene adentro, ¿sí? Y ahora vamos a ver los tipos de inteligencia artificial. Bien, tenemos diferentes tipos de inteligencia artificial. Tenemos una inteligencia artificial débil, ¿sí? Una inteligencia artificial reactiva o de memoria limitada, ¿sí? Ustedes lo pueden escuchar como inteligencia, perdón, disculpen, me había ido momentáneamente, ya regresamos, me había distraído, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de inteligencia artificial. Tenemos una inteligencia artificial débil, que también se la puede llamar reactiva o de memoria limitada. La inteligencia artificial débil o reactiva son aquellas inteligencias artificiales que responden a una acción, a un evento. Por ejemplo, cuando queremos acceder a un shopping, ¿sí? Las puertas se abren, ¿sí? ¿Debido a qué? Debido a un evento, ellas reaccionan. Ahí tenemos un tipo de inteligencia artificial reactiva débil, ¿sí? Y tenemos inteligencia de memorias limitadas. Esa la podemos ver en lo que era antiguamente lo que era Netflix, ¿sí? Son comportamientos que puede ir guardando, pero no tiene la suficiente capacidad para generar más contenido que simplemente responder a ciertos patrones. Son inteligencia artificial, pero de memoria limitada. Va a guardar ciertas características, ciertos parámetros, ciertos datos de comportamientos tuyos, pero no va a poder ir más allá de eso, a menos que se modifique y se genere nuevos parámetros y se modifique ese motor. Pero hoy en día, Netflix, Mercado Libre, todos están funcionando con una inteligencia artificial de memoria limitada, en cual reconoce parámetros y realiza ciertos ajustes para brindarte una mejor respuesta en cuanto a lo que tú necesitas, mercancía o película. Luego tenemos la inteligencia fuerte o inteligencia artificial, perdón, la inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial general, ¿sí? O generativa.
En este sector se encuentra lo que vendría a ser las inteligencias que pueden elaborar unas respuestas como ChatGPT, ¿sí? Es una inteligencia, es un ejemplo muy importante allí, ¿sí? ChatGPT 3.0 o ChatGPT 4.0 o Mistral, ¿sí? Son diferentes tipos de inteligencia artificial que ya son fuertes, que tienen una gran base de datos, en lo cual hacen un procesamiento de información mucho más veloz, ¿sí? Y resguarda datos como historial de tu comportamiento y de lo que vas a necesitar y de las respuestas que te va a dar, ¿sí? Su desarrollo es mucho más fuerte. Luego, como lo mencionamos hace un momento, está la teoría de la mente, que eso todavía no se ha terminado de desarrollar o bien no se ha dado a conocer todavía, que es que comprenda los sentimientos y la inteligencia autoconsciente que pueda sentir de forma autónoma esos sentimientos propios de la misma, ¿sí? Estas dos últimas inteligencias o superinteligencias también se las puede llamar, aún no están totalmente desarrolladas. O bien no nos hicieron conocer a los públicos. En el año 2022, ChatGPT se dio a conocer a través de la inteligencia artificial generativa o general o fuerte. Bien, esos son los tipos, yo los voy a dejar dentro de la bibliografía también, discriminado, le dejaré un cuadro para que puedan ir viendo de qué se trata cada una. Acá, qué lindo, hermoso. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial emula el pensamiento humano. Pero ¿cómo funciona? Ahí, bueno, acá tenemos el Machine Learning, que le había dicho que es un conjunto de herramientas matemáticas, de conjunto de herramientas estadísticas, ¿sí? Que va a permitir analizar ciertos patrones, ¿sí? Toda esta herramienta es procesada, es elaborada o es manipulada a través de las redes neuronales o deep learning, ¿sí? Entonces, las deep learning vendrían a ser el algoritmo que dice voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero cuando digo voy a hacer esto, necesito de ciertas herramientas matemáticas. Entonces, la Deep Learning como un marco general, ¿sí? Le va a brindar esos recursos a esa neurona o a esas redes neuronales para que puedan hacer el proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Funciona a través del aprendizaje automático o Machine Learning. Pero ese Machine Learning, ese conjunto de herramientas matemáticas, ¿sobre quién se posa? Se posa sobre las redes neuronales o Deep Learning, también lo pueden escuchar, que es quien va a hacer el trabajo en cierta manera, quien le da el recurso y quien trabaja, ¿sí? Luego, en esta parte también es muy relevante decir que se encuentra justamente el procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? En la instancia es un apartado donde la inteligencia artificial va a poder entender, va a poder traducir a su lenguaje nuestras palabras, poderlas comprender, poderlas entender y poderlas emitir una respuesta a través de nuestro vocabulario, de nuestra forma oral. Y luego, bueno, tenemos una visión por computadora que también es otra parte de la inteligencia artificial, en donde es un módulo en el cual se puede realizar detección de elementos, reconocimiento de elementos, ¿sí? Son diferentes sectores, más allá de la Big Data, más allá del hardware, que también son parte de la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial es un marco grande, ¿sí? Que es emular el pensamiento humano. ¿Cómo funciona? Funciona a través del aprendizaje automático o Machine Learning. ¿Quién le da ese proceso? Le da la Deep Learning o redes neuronales, ¿sí? Bueno, aquí aquí le presentamos lo que es un diagrama de árbol para que ustedes medianamente comprendan cómo es la toma de decisiones por parte de las redes neuronales o por parte de la inteligencia artificial, ¿sí? Ustedes van a ver que un árbol se dispara a través de una acción.
que es el tronco, y ahí va a ir tomando decisiones a través de su rama. Acá es un ejemplo de cómo está esquematizado un algoritmo. Si esto es años, si es menor de 30 años, va a comer pizza, si no, hará otra cosa, ¿sí? Y ahí ustedes van viendo cómo las redes neuronales van teniendo, por ejemplo, acá tienen una entrada y va a emitir una salida. Esa salida va a ser la entrada de una nueva neurona que va a decir por sí o por no. Por supuesto, cuando ya hablamos de hoy en día de una neurona, es por sí o por no, pero con cierto grado de superación de la acción. Si supera más del 60%, más del 80% o de las probabilidades, menos del 10%, entonces va a tomar decisiones, pero ya graduadas. En esta forma está por sí y por no directa, ¿sí? Es muy sencilla. Si nosotros queremos simular con nuestros alumnos una inteligencia artificial, esta es la manera más sencilla que le podemos hacer comprender cómo toma la misma decisión. Es por eso que se dice que aún no podemos pedirle, como a Elisa o como a los a la nueva inteligencia artificial, que nos recomienden algo, porque nos van a recomendar desde su tabla lógica y no desde la comprensión del sentimiento de la persona. Acá tenemos un ejercicio que le llamamos problemática del Titanic, para que veamos cómo él razona de una manera lógica, de una manera directa, ¿sí? Problemática del Titanic. Sabemos todo el mundo que el Titanic se ha hundido y que se debía rescatar a las personas. Entonces, si nosotros ponemos a la inteligencia artificial para que rescate a estas personas, va a tener ciertos consensos. Veamos, ¿es mujer? Va a preguntar la inteligencia artificial. Si es mujer, vive. Eh, si dice es mujer y dice no, pregunta la inteligencia artificial de vuelta, ¿es niño? Si le decimos que sí, vive. Si le decimos que no, no vive, ¿sí? Entonces, para que veamos que la inteligencia artificial no va a comprender nuestros sentimientos, sino que va a tomar decisiones a través de una regla práctica, a través de algoritmos, a través de una regla lógica. Continuemos. Bien, acá tenemos un modelo de regresión. Mi idea era presentarle este modelo de regresión para que ustedes vean cómo es otro paradigma aparte de la del árbol, dado que el diagrama de árbol, esta neuronita, ¿sí? Es muy comprensible por el sí, por el no, aunque hoy en día dentro de estas redes neuronales, dentro de cada una de estas neuronas puede haber diferentes tipos de funciones matemáticas hasta este modelo de regresión. Cuando vemos acá la clasificación, por el no, por el sí, y vamos a ir viendo qué tanto toma por un sí y qué tanto toma para un no. Entonces, de acuerdo a la cantidad de veces que van apareciendo, esta inteligencia artificial va a ir por un lado o va a ir por el otro. Bien, acá de última instancia, lo que traté de dejarle es un cuadrito para que ustedes entiendan medianamente cómo fuimos explicando estos conceptos, ¿sí? En forma general, tenemos al concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Este cuadro también está basado sobre el tema de la programación y el funcionamiento de la misma para que ustedes entiendan cómo funciona, ¿sí? En marco general tenemos la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Funciona a través del Machine Learning. Funciona a través del Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Conjunto de herramientas matemáticas, de recursos, ¿sí? Que me va a permitir realizar algo. ¿Quién lo va a realizar? Es la Deep Learning. Ese tipo de paradigma, ¿sí? ¿Qué tipo de paradigma es la Deep Learning? Las redes neuronales. Deep Learning, redes neuronales, ¿sí? Estas redes neuronales son los algoritmos, son la forma en que va a realizar. ¿Y quién le va a dar estas fórmulas? ¿Quién le va a dar estas herramientas? El Machine Learning, ¿sí? Dentro del Machine Learning hay una forma de cómo hacerlo, ¿sí?
que es etiquetado, o sea que nosotros les demos la información y le vayamos dando parámetros. Esto es muy de programación de inteligencia artificial, ¿sí? Y también existe el Machine Learning, pero con información no segmentada, no etiquetada, ¿sí? Sino que todo esté mezclado y que la misma Machine Learning junto con el Deep Learning, ¿sí? Vayan clasificando la información y vaya aprendiendo por sí sola. Machine Learning, aprendizaje automático. Entonces va a clasificar él mismo su información. Dentro de la inteligencia artificial, aparte de Machine Learning, de la Deep Learning, también hay que tener en cuenta las bases de datos, o sea, la Big Data que habíamos dicho. Las grandes bases de datos que son alimentadas por la Internet y por todo lo que nosotros le vamos aportando. También es muy importante el hardware, ¿sí? Para que las inteligencias artificiales funcionen de manera muy ¿cómo se llama? Liviana, rápida, ¿sí? Para que una inteligencia artificial funcione de manera estándar, necesitamos usualmente una máquina con 4 GB de RAM y nos ocupan casi 2 GB de memoria en el disco, porque lo que se hace es instalar justamente esta aplicación y bajar el modelo, ¿sí? Se le llama modelo al núcleo de procesamiento, ¿sí? Eso lo vamos a ver en los módulos futuros, ¿sí? Entonces vamos a necesitar una máquina estándar, a fuerte, ¿sí? También NVIDIA ha lanzado de forma gratuita sus inteligencias artificiales, que están disponibles gratuitas junto con su modelo, pero requiere ciertos requisitos de hardware que en la Argentina acceder a la misma es bastante caro. Pero son muy fuertes y hay que tener cuidado justamente con este tema, este, porque emulan, por ejemplo, si yo estoy viendo para acá o yo estoy viendo para allá, en realidad mi cámara está ahí y yo miro acá y me miro acá donde yo aparezco en el cuadrito de abajo. Estas inteligencias artificiales de NVIDIA pueden modificar mis ojos y hacer parecer que están en otro lado. Y también dentro de la inteligencia artificial hay otro sector que también tenemos que tener en cuenta, que es el software. ¿Con qué lenguaje se debe programar? Mientras el lenguaje sea más flexible, más preciso, más acotado, mucho más rápido, sus algoritmos serán más chicos y podrá realizarlo o ejecutarlo de manera mucho más rápida. Acá vamos a ver un lenguaje muy reconocido, Python, por ser un lenguaje sencillo y es gratuito y es libre, ¿sí? Pero su sintaxis de programación es muy acotada. Por ser muy acotada, entonces su ejecución va a ser mucho más rápida, mucho más liviana. Bueno, eso es la primera clase sobre inteligencia artificial. Están las bibliografías, está en los PDF abajo, van a encontrar también un foro para poder debatir, un cuestionario para poderlo realizar. Bueno, los invito a leer la bibliografía. Trataré de dejar un foro de consulta para que puedan realizar consultas sobre esa temática o algo suceda, ¿sí? Me puedan consultar ahí y no ingrese dentro del foro de, de redacción de las opiniones de ustedes sobre el tema de inteligencia artificial. Bueno, los invito a participar, los invito a leer la bibliografía y bueno, nos vemos en nuestra segunda clase. Saludos a todos.